Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia al Seminario Permanente de Investigación, un evento organizado por la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Es un verdadero placer pues contar con ustedes el día de hoy y especialmente con nuestro invitado, el profesor Julián Andrés Salamanca Bernal. Para quienes no lo conocen, el profesor Julián Andrés Salamanca Bernal es profesor asociado adscrito a la Facultad de Ciencias de Educación, vinculado a los programas curriculares de licenciatura en Física y Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro del grupo de Física e Informática FISINFOR. Este es un grupo de investigación clasificado en MinCiencias en categoría B. De formación, el profesor Salamanca es licenciado en Física en la Universidad Distrital, egresado de nuestra alma mater, magíster en Ciencias Físicas de la Universidad de los Andes y es doctor en Física Aplicada del Laboratorio Thomas Jefferson de la Universidad del estado de Idaho en Estados Unidos. Sus áreas de investigación son la alfabetización científica y tecnológica, que es justo alrededor de lo cual nos va a hablar el día de hoy, orientada a profesores e investigadores, modelamiento, simulación, minería y ciencia de datos, se conoce como Data Science, informática para la física y la educación en física, calidad ambiental y producción más limpia, modelamiento de capa de ozono y fuentes alternativas de energía, física experimental y altas energías de física computacional. Creo que tengo problemas con la señal. Bueno, y pues hoy, como parte pues de este ejercicio o de este beneficio al que ha el profesor Julián Andrés Salamanca como profesor de carrera en la universidad, en su año sabático ha adelantado un trabajo relacionado con este tema de alfabetización científica, que básicamente pues es el que viene a socializarnos, a contarnos en este espacio de la Facultad de Ciencias de Educación sobre alfabetización científica y tecnológica. Pues profesor Julián Salamanca, es un gusto verdadero tenerlo acá en la facultad, en la unidad y pues en este evento permanente, seminario permanente de investigación. Muchas gracias y entonces el auditorio es suyo. Gracias, César, por la introducción. Les agradezco muchísimo la asistencia a esta humilde charla y le agradezco la invitación al Comité de Investigaciones, a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad, particularmente a la profesora Pilar por esta invitación. Y bueno, a Tatiana por toda la gestión que ha hecho y también a Judy por la gestión de transmisión. Y les agradezco muchísimo este espacio para poder contar qué es lo que hace el Grupo de Física e Informática en una de sus líneas de investigación que corresponde a la alfabetización científica tecnológica orientada a profesores e investigadores. Bien, sin más preámbulo, pues voy a compartir la presentación que tengo para el día de hoy. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Perfectamente, Julián. Antes de, perdón que interrumpa otra vez, prefiere que si salen preguntas en el curso de la charla, la interrumpa para hacérselas o las acumulamos y al final las presentamos todas. Pues por el ejercicio que estamos haciendo, preferiría acumularlas hacia el final. Perfecto, muchas gracias. Bien, listo. Bueno, muchas gracias. Bien, hoy
Quisiera presentarles el trabajo que se hizo a propósito de la alfabetización científico-tecnológica en mi año sabático. Fue la escritura de un texto que se llama Introducción a la modelización en física, alfabetización científica y tecnológica, que tiene que ver con más o menos unos 11 años de investigación en este tema, alrededor de la alfabetización científica y tecnológica orientada a profesores e investigadores. En ese sentido, el grupo de Física e Informática de la Universidad de Cital ha trabajado arduamente con estudiantes de diferentes carreras en la universidad, particularmente la licenciatura en Física y de Ingeniería, y además de eso, profesores estudiantes de la maestría en Educación ya desde el 2017. De la charla de este día del seminario la he dividido en dos partes. Primero, hablar sobre cómo se lleva a cabo este libro de alfabetización científica tecnológica, de la introducción a la modelización en física, y posteriormente hablar de los resultados que hemos obtenido en el grupo de investigación a propósito de la línea de alfabetización científica tecnológica. Obviamente, pues, quisiera contarles que todo esto que quiero de alguna manera resumir en estas 2 horas tiene que ver con la física, el aprendizaje de la física, donde desde mi perspectiva, pues, y también desde la perspectiva del grupo, hemos visto que el aprendizaje de esta ciencia, la física, realmente se torna en el aprendizaje de verdades absolutas y leyes universales que, pues, de alguna manera difieren de lo que uno realmente necesita hacer en el aula desde nuestra perspectiva, y es hacer física, Y eso significa que necesitamos hacer una construcción de lenguaje, no solamente desde el punto de vista del lenguaje materno, sino también desde las construcciones del lenguaje matemático y de cualquier lenguaje que nos permita de alguna manera comunicar nuestra realidad y aumentar nuestro conocimiento de ella. En ese contexto, inicialmente comenzaré con la motivación de esta charla, el modelamiento físico cómo se ve el modelamiento físico desde la realidad física y qué es un modelo físico, algunas construcciones que han salido de allí. Además de eso, cuál fue el modelo de construcción que utilizamos para el libro que queremos presentar hoy. Obviamente una presentación relativamente corta de algunas particularidades del libro, Introducción a la modelización en física, y posteriormente presentaremos lo que el grupo ha venido haciendo en todos estos 11 años de trabajo en la línea de alfabetización científica y tecnológica orientada a profesores investigadores del grupo de Física e Informática de la Universidad de Chicago, y algunas conclusiones y trabajo futuro de las que nosotros pensamos que podría darse continuidad en este trabajo que nosotros hemos venido realizando. Bien, como les contaba, desde esta experiencia, no solamente como profesor y como investigador, sino también como persona que de alguna manera ha intentado hacer metacognición, reingeniería, mirar para adentro, si lo prefieren. Y he estado pues en contacto con muchas personas que parece que su vida se torna en términos solamente de esa dimensión intelectual de nuestra mente, de nuestro cerebro. De hecho, participé en una colaboración de más de 250 físicos cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, y entonces uno se da cuenta, ya después de hacer un poco de reflexión y metacognición alrededor de todo eso, que mucho de lo que permea nuestra vida tiene que ver con esa parte intelectual. Y en ese sentido, pues, las construcciones de nuestra vida se hacen a partir de ese intelecto, y desde mi perspectiva termina siendo nefasto para la construcción de conocimiento científico. No estoy diciendo que sea mayormente que se dé que nuestra mente nos juegue malas pasadas, pero podría decir que desde el punto de vista de los que nos consideramos intelectuales, necesitamos revisar este tema de simplemente
estar pensándonos en la vida como algo intelectual. Y desde esa construcción, el modelamiento tiene mucho que ver. El modelamiento físico en este trabajo lo hemos definido como un proceso creativo que construye representaciones simplificadas de una realidad física con el objeto de entenderla, medirla, cuantificarla, limitarla y estudiarla. A partir de ahí, pues, aparecen algunas palabras que de pronto quisiéramos situar con una definición, y es, ¿qué significa el modelo? Es el modelo desde la perspectiva de la que nosotros trabajamos, y en general, de lo que nosotros hemos leído de la cantidad de personas que han aportado en física, el modelo, y en general también de personas que no necesariamente aportaron en física, pero han aportado en otros campos como la química, las matemáticas, las ciencias sociales, la filosofía, en fin, el modelo obedece a una representación simplificada de la realidad. Y obviamente cuando nosotros hablamos del modelo como una representación simplificada de una realidad, pues asumimos un contexto de verdad, y ese contexto de verdad es válido para esa simplificación de esa realidad vista como un modelo. Entonces, con esto, cuando nosotros de alguna manera queremos explicar la realidad, pues lo que nosotros hacemos es construir un modelo, y cuando construimos un modelo, lo que estamos construyendo es un lenguaje que de alguna manera comunica símbolos, imágenes, representaciones, letras, números, en fin, que nos permiten dar cuenta de esa parte de la realidad. Y desde allí, pues el modelamiento inicialmente, si pensáramos en un curso natural, estaría nuestra realidad, lo que observamos de nuestra realidad y lo que nosotros podemos decir en palabras, con un lenguaje, pues, sobre la descripción de esa realidad que nosotros observamos. Y allí todo este modelamiento pues, nos da una pauta de que en realidad lo que estamos haciendo es una construcción de un lenguaje, desde dos perspectivas, cualitativamente y cualitativamente. En la maestría de educación casualmente hicimos un trabajo sobre minería de datos, y fueron muchas las críticas porque estamos haciendo análisis cuantitativo y no cualitativo. Entonces, en esas discusiones que después se tornaron en diálogos, mostrábamos que mucho del análisis que se hace por debajo cuantitativamente no se ve en lo cualitativo. Por ejemplo, Atlas-T. Atlas-T es un sistema que me permite hacer análisis documental, pero por debajo hay mucha matemática y muchas cuestiones cuantitativas que me permiten de alguna manera hacer construcciones cualitativas, es decir, llegar a conclusiones a partir de un trabajo documental, y viceversa. En este sentido, quiero hacer énfasis en que las descripciones cualitativas y cuantitativas no están desligadas una de las otras, simplemente hay matices. En una investigación muy probablemente va a haber un matiz más de descripción cualitativa que cuantitativa, y viceversa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la realidad física y del modelo físico, desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el grupo, y ya corroborada de alguna manera con otro grupo de investigación en Alemania, por un profesor Hermann, que nos dio una charla en la Semana Nacional de la Física del año pasado, la realidad física y el modelo físico tienden a confundirse. Y no solamente acá, sino en todas las áreas del conocimiento científico: pedagogía, educación, didáctica, ciencias sociales, filosofía, química, biología, matemática, lo que ustedes quieran. Y es porque, para dar un ejemplo de lo que sería el sistema físico y de lo que sería la realidad física,
es simplemente que la realidad física no es el sistema físico. El sistema físico es un conjunto de cosas que nosotros nos inventamos para describir una realidad simplificada, y con eso pues podemos comprobar o refutar una teoría, hacer un experimento, pero es acerca sobre lo que nosotros pensamos de esa realidad. Entonces la realidad física, nosotros la vemos, no es el modelo físico. El modelo físico, el sistema físico, es simplemente un conjunto de observables con el que nosotros caracterizamos esa realidad física. De hecho, cuando nosotros hablamos de la realidad es una cuestión ontológica que no depende del observador. No depende del observador, está ahí y es como es, no como uno quiere que sea, como dijo Facundo Cabral en algunos de sus monólogos. La realidad es y es así. Que la Tierra gire alrededor del Sol, pues eso no depende de la ley de gravitación universal ni de nada que se le parezca, es porque es así, no es nada más. O que usted camine, que nosotros cuando caminamos movemos los brazos de tal manera que el brazo derecho se mueve hacia adelante y el brazo izquierdo se mueve atrás, bueno, en fin, es así. Ahora, si nosotros queremos buscar explicación de esa realidad, ya eso es una construcción epistemológica. Y cuando hacemos la construcción epistemológica, aparece una necesidad. La necesidad en estos contextos es de explicar una realidad o de darle solución a un problema que tiene que ver con la explicación de la realidad. Entonces, nosotros, en principio, para el ejercicio de modelación, de elaborar un modelo, primero nosotros tenemos una necesidad. Antes de la necesidad habría una cosa que llama una situación. La situación no es un problema. Y la situación tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Que nosotros estemos acá es una situación. Ahora, ¿cómo lo problematizamos? Ahí vendría la pregunta. Por ejemplo, una cosa es que yo tenga hambre y otra cosa es, bueno, ¿cómo hago para conseguir alimento? La situación es la situación. Ahora, ¿cómo la problematizo? A partir de una pregunta, y eso me genera una necesidad. Entonces, la necesidad establece después un paradigma, y ese paradigma es una identificación de la realidad, es decir, si esta persona consiguió el alimento de esta manera, entonces yo lo voy a hacer de esta manera, o en fin, cosas que usted haya visto en su vida, su idiosincrasia, le van a dar elementos para armar una cosa que llama el paradigma, y ese paradigma parece que va a ser indiscutible, es decir, simplemente usted lo pone allí, y cuando lo pone allí, pues no tiene discusión. A partir de ese paradigma, de esa ejemplificación, usted comienza a observar cosas de ese paradigma, y usted establece un modelo en su cabeza. Después de que usted establece un modelo en su cabeza, que es una abstracción simplificada de su realidad, en la enseñanza de las ciencias, y hablo particularmente de la física, pero con la cantidad de intercambio que hemos tenido con muchos de nuestros colegas en química, biología, ingeniería, matemáticas, educación, en fin, nos damos cuenta que el modelo se vuelve una creencia. Y eso corresponde a algo que nosotros hemos denominado un exceso epistemológico. Es decir, que nosotros nos modelamos algo en nuestra cabeza y nosotros pensamos que así es como la realidad se debe comportar. Entonces la física tiene mucho de eso en la enseñanza de la física. Entonces muchas veces lo que nosotros queremos hacer en física es simplemente enseñar estas leyes universales, como por ejemplo la ley de gravitación universal, o la conservación de la energía, de la masa, en fin, pensando que así es como nosotros, así es la realidad del universo. Y definitivamente esto no es así. Las leyes que le llaman en física universales, que la verdad no sé por qué le llaman universales, simplemente son observaciones, son patrones que nosotros de alguna manera representamos en unas ecuaciones.
Ahora, eso la da la observación. La observación da algunos patrones que nos permiten de alguna manera generar un modelo de explicación de esa realidad. Pero eso no es la realidad. Eso es una simplificación de la realidad. Y ahora cuando nosotros nos creemos que esa simplificación de la realidad es nuestra realidad, pues entonces ya se nos vuelve una creencia. Y eso se ve mucho en física. Eso le pasó a los físicos clásicos. Cuando los físicos clásicos modelaron el sonido, para ellos fue un gran triunfo porque pudieron explicar algo que realmente no veían. Y con el advenimiento de la mecánica cuántica, donde se hicieron unos experimentos que no eran explicados por la física clásica, lo que sucedió fue que muchos físicos clásicos se encontraban reticentes a esas nuevas ideas de la mecánica cuántica. Y eso es lo que hacen los modelos en general. No sé, nos inventamos un modelo pedagógico, un modelo didáctico para la enseñanza de algo, y entonces el profe se convence de que ese es el modelo con el que hay que enseñar. Y entonces se le olvida las necesidades y el paradigma de ese modelo que él está utilizando. Y esa necesidad y ese paradigma tienen que ver con un contexto de realidad. Entonces, no es lo mismo el contexto de realidad para una persona que estudia física que para una persona que estudia biología o para una persona que estudia pedagogía. Ahora, cuando un modelo no tiene validez en otro campo, pues lo que uno podría hacer es ampliar su contexto de realidad y estudiar esos contextos de realidad para poder de alguna manera modificarlo, en fin, sacar lo que de pronto de un contexto de verdad no sirve pues para otro contexto. Eso sucede mucho en física y sucede mucho en las ciencias, donde nos casamos con un modelo de explicación y ese modelo de explicación se nos vuelve una creencia. Y esa creencia genera un muro, como el muro que ustedes ven acá, no sé si lo reconozcan, es el muro de Berlín. Y después de eso, si nuestro sistema de creencias es tan rígido, pues nuestra capacidad de conciencia va a ser muy pequeña. Y no vamos a saber que efectivamente nuestro modelo se volvió una creencia. Dogma. Cuando hacemos física, se nos olvida esto. Asentimos que el modelo físico funciona con unas condiciones particulares que sabemos que tiene que ver con unas necesidades especiales de ese contexto de realidad, y después, cuando no nos funciona, pues no nos vamos a echar a la pena o no nos vamos a suicidar, nada de este cuento. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a seguir estudiando este contexto de realidad y pues nos vamos a inventar otro modelo y ya. Esos modelos tienen validez dependiendo de la necesidad, del paradigma, del contexto, y cuando no tienen validez, pues nos inventaríamos otro modelo. Esas son muchas de las discusiones bizantinas que han sucedido en la física y que han llevado a muchas personas hasta enfermarse. El caso de Galileo fue uno de ellos, donde en su momento no se concebía por ningún lado que la Tierra no fuera el centro del universo. Y hasta Galileo lo metieron a la cárcel. Bueno, en realidad no estuvo en la cárcel, pero sí le tocó pagar casa por cárcel por las ideas que él tenía del modelo heliocéntrico. Entonces, todo esto tiene que ver más con el sistema de creencia de las personas que de alguna manera tiene incidencia en nuestro conocimiento científico. Y es que comienzan a generarse creencias a partir de unas cosas que nosotros llamamos modelos, y que los modelos son simplificaciones de la realidad. Son abstracciones simplificadas de la realidad. Y desde esa perspectiva, pues ya no nos casamos con leyes universales o con que este modelo que yo me inventé es con el que, mejor dicho, funciona el universo. No, simplemente es un modelo
que es válido en un contexto de verdad particular con unas características particulares. Bien, desde esa perspectiva, la idea de hacer el texto es derribar este muro que me permita conectar otra vez el modelo con la realidad. Es decir, que mi sistema de creencias se desrigidice. Y con esto el conocimiento pues nos fluiría, estaríamos prestos a entender otros contextos de verdad, a escuchar y obviamente a relajar los niveles de estrés de las personas, de los científicos, de los que llamamos intelectuales, pues porque una de las enfermedades de los intelectuales es querer tener la razón. Y si usted no tiene la razón, usted se enferma. Y quiero contarles que pues, en esa colaboración donde trabajé y en los sitios donde he trabajado en investigación y también en docencia, pues los profesores están enfermos. Gastritis, presión arterial alta, cáncer, por ejemplo. Y bueno, estoy detrás de esos datos para hacer un análisis, pero he hablado con varias personas en psicología, en psicoanálisis, y me cuentan que mucho del ser humano, particularmente de este compendio de personas que se dedican a lo intelectual, una de las enfermedades particulares que ellos tienen es querer tener la razón. La necesidad de tener la razón. Entonces, en ese ejercicio, pues, si un intelectual no tiene la razón, pues no hay problema. Y eso lo plantea muy bien Estanislao Zuleta en un texto que él habla sobre democracia y educación, donde habla de la frustración. Y estos modelos frustran mucho a las personas cuando su sistema de creencias se vuelve extremadamente rígido, es decir, que el modelo se vuelve una creencia. Y la frustración es la definida básicamente como esto. Usted tiene algo en la cabeza, que usted cree que la realidad debe ser como usted cree que es, pero cuando usted se enfrenta a la realidad resulta que no. Eso se llama frustración, cuando la realidad no se corresponde a lo que usted piensa. Y ahí, pues hay una cantidad de cosas que suceden en su cuerpo, en su sistema, que cooptan el ejercicio creativo, el ejercicio de tranquilidad, de producción de conocimiento de su sistema, de su mente-cuerpo. Y la idea de escribir ese texto es romper con este muro, ¿cierto? Y pues ahí ustedes ven una foto de dos personas besándose. Uno era Leonid Brezhnev y el otro era Erich Honecker. Ellos eran jefes de partidos socialistas. No sé si se escucha, ¿no? ¿Me están escuchando? Ah, ok, bien, gracias. ¿Perdimos el audio? ¿Sí perdimos el audio o...? Ahí ya. Ah, listo. Ah, ok, perdón. Quizás soy... Bien. Donde cuando uno despierta, de alguna manera pasa algo en su cerebro, no sé, un día usted se enfermó de cáncer como profesor, o le dio gastritis como profesor, o usted vio algo en su vida, pero quién sabe si es a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y de pronto usted despierta. Entonces ahora le toca comenzar a derrumbar ese muro. Y eso es lo que se me hace que está pasando con muchos intelectuales en el mundo. Y es que después de mucho tiempo comienzan a revisar su sistema de creencias y se encuentran con que es exageradamente rígido. Otros que definitivamente mueren así. Y aquí es cuando uno tiene que de alguna manera tener una acepción amorosa y mirar qué puede hacer. Aquí estas dos personas simplemente son líderes socialistas, uno de la parte soviética en su momento y el otro de la parte alemana. Evitar el exceso epistemológico. Y evitar el exceso epistemológico implica conectarse desde el modelo con la realidad. Es decir, yo observo mi realidad, me hago un modelo. Ahora quiero
saber si ese modelo se corresponde a esa realidad, perdón, a esa simplificación de la realidad. Y entender que eso corresponde a unas necesidades y a un paradigma. Y que si cambia el paradigma, cambian las necesidades, pues entonces cambia el modelo. Y ya, y no hay lío. Cuando a los físicos les dijeron que el bosón de Higgs existía y que ahora pues hay otras partículas que están tratando de buscar, el modelo estándar ya no servía y entonces todo el mundo comenzó a hacer arengas de que no era así, bueno, todas las discusiones que ustedes pueden imaginar, pero al final los que de pronto ya tenían muchísima experiencia alrededor dijeron, pues no hay más trabajo, o sea, hay que ampliar el modelo. Eso es todo lo que nosotros esperamos, porque corresponde a unas necesidades y a un paradigma, y es importante tener en cuenta en qué contexto de verdad, qué necesidad y qué paradigma se utilizaron para construir ese modelo. Eso no se nos puede olvidar, que desde nuestra perspectiva, si se nos olvida, pues revisamos nuestro sistema de creencias y no damos paso al conocimiento, no fluye el conocimiento. Y entonces algunos términos aparecen acá para tratar de alguna manera comunicarnos, y es lo ontológico, lo epistemológico, qué es el modelo y qué es la modelación. Es lo ontológico, pues simplemente la realidad; lo epistemológico, la cuestión de conocimiento; y el modelo, pues una abstracción simplificada de la realidad. No es nuestra realidad, el modelo no es nuestra realidad, sino una abstracción simplificada de una o partes de nuestra realidad, y la modelación es simplemente la observación y elaboración descriptiva y bueno, y la medición de un modelo. Desde ese punto de vista, la modelización en física la definimos como parte de ese proceso de modelación, ¿cierto? Que tiene que ver con la construcción coherente de conceptos físicos que operacionaliza y evalúa un modelo, sea una abstracción simplificada de la realidad. En física es bien importante que nosotros podamos operacionalizar. Operacionalizar significa colocarlo en otro lenguaje, que es un lenguaje físico-matemático. Utiliza números, letras, en fin. Claro, ese lenguaje matemático no es aparte del lenguaje que nosotros utilizamos. De hecho, el lenguaje matemático es una construcción de lingüística, y no es aparte, ni es otro lenguaje diferente. No. Eso tiene que ver con unas reglas, o por lo menos el lenguaje matemático clásico tiene que ver con unas reglas de la lógica, y esas reglas de la lógica no es que las haya definido Aristóteles, no. Aristóteles simplemente hizo un modelo de esas reglas de la lógica, que son 5, pero él lo que hizo fue observar su realidad, observar a los niños, observar a las personas, cómo interactuaban, en fin, y a partir de eso es que él modela esas 5 premisas lógicas, y ya. Ahora, que usted piense que así es que funciona la lógica, no. Es simplemente un modelo que se planteó Aristóteles y ya. Y es un modelo simplificado de la realidad. Y ahí es donde nosotros como intelectuales comenzamos no a dialogar, sino a discutir, es decir, a convencer al otro de lo que uno cree que es. Y el diálogo tiene mucho que ver en esto, que es también un ejercicio de abrirse de su estado de confort y hablar con otras personas. David Bohm fue un físico reconocido a nivel mundial, y él, después de las conferencias de Solvay, donde iban todos estos físicos, no a construcción de conocimientos, sino a discutir con los otros y a convencerlos, y a algunos que no se necesitaban convencer, pues porque lo que yo decía a ellos eran mis fans, y entonces estábamos de acuerdo, pero con los que no había que dialogar, sino discutir, pues la construcción de conocimiento era bien elaborada. Y él participó en varias de esas conferencias, y para tratar de mirar o de cambiar esta cuestión del discurso, pues estuvo trabajando con un señor que se llama Yudo Krishnamurti, el famoso gurú indio. A él no le gustaba que le dijeran gurú, en fin. Y con él comenzaban a mirar cómo diablos podríamos por lo menos escucharnos
y en vez de estar tratando de convencer al otro, dialogar y poner puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, en fin. Y ahí es donde él hace un texto que se llama On Dialogue, donde más o menos esboza estas ideas para que el aula no se torne el ejercicio donde el profesor quiere convencer a un poco de chinos, sino donde podemos hacer construcción de conocimiento y aprender. ¿Qué es un modelo cuántico? O sea, usted no es observador del aula, sino usted es participante del aula. Y como participante del aula, las mediciones en el aula cambian, que son apuestas simplemente a desrigidizar el sistema de creencias de las personas. Bien, en esa construcción, entonces, derribar esa barrera significa hacer mediciones. Y cuando la medición no se corresponde a la realidad, significa que el modelo pues, no está explicando esa simplificación de la realidad y ya. Y habrá que cambiarlo, modificarlo, hacerle algún tuning allí para que podamos consolidar nuestro conocimiento, ampliar el contexto de verdad, preguntarnos por qué no está funcionando. Y todo esto deviene al ejercicio de construcción de conocimiento científico, que tiene muchísimo que ver con la tranquilidad, es decir, la disminución de la rigidez en el sistema de creencias. Y desde allí, pues nos inventamos una necesidad, ahí habrá un ejemplo particular, observamos esa realidad y modelamos. Encontramos, en nuestro caso, un sistema físico que es un conjunto de variables con las que describimos esa realidad simplificada. Entonces, la introducción a la modelización en física, alfabetización científica tecnológica, pues es una parte, en parte es encaminada a la alfabetización científica y tecnológica de estudiantes en cuanto a posibles explicaciones de fenómenos físicos, y obviamente este trabajo también es encaminado a una propuesta de enseñanza-aprendizaje para los profesores, que desde el modelamiento se abre la posibilidad de un ejercicio de liberación, al decir de Freire. Es decir, el ejercicio de liberación es del que no sabe, pasa del que no sabe al que sabe. Y en ese norte de pensamiento, pues el modelamiento se entiende como una construcción creativa que nace de otras dimensiones más profundas de nuestro ser, no la intelectual. O no está permeada exclusivamente por lo intelectual, sino de otras dimensiones de nuestra mente, que pues, nos hacen más conscientes de nuestros propios procesos de pensamiento. Y es bien importante esto porque hacernos conscientes de nuestros procesos de pensamiento nos hace conscientes de nuestros sistemas de creencias. Y eso pues es extremadamente importante para el trasegar por esta vida, para alineándonos con la misión y la visión de la universidad es para la transformación de nuestra experiencia y de un buen vivir. Entonces, ¿cuál sería en este modelo la necesidad? Pues hay una situación que es una realidad. Pensémonos en un lápiz. Y la pregunta es, ¿qué tanto espacio ocupa? Yo quiero resolver ese problema. Entonces, para eso, ahora tengo un sistema real que es el lápiz, con su grafito, con la madera, con el borrador, en fin. Y el sistema físico no es el sistema real. El sistema físico no es el lápiz, sino el sistema físico es una abstracción simplificada de esa realidad, que para este caso alguien puso que era un cilindro. Y a ese cilindro lo caracterizó con un material que va a ser mayormente va a ser madera. Y además de eso, pues lo caracteriza con una masa. Entonces le asocia volumen, densidad y masa. Ese es el sistema físico. Y el sistema real, pues es el lápiz. Entonces ese es nuestro paradigma, que es un ejemplo, un ejemplar de una realidad simplificada. Y a partir de eso, nosotros creativamente evocamos lo que contendría ese sistema físico. Y lo que nosotros estudiamos es el sistema físico. ¿Ok? Y después miramos si ese sistema físico se corresponde con esa realidad simplificada que nosotros estamos estudiando.
Y eso se hace a partir de lo que nosotros entendemos por medición. Entonces, nuestro sistema físico nos debe decir cómo diablos podemos corroborar eso que nosotros pensamos, nuestra realidad simplificada, es decir, nuestro conjunto de observables que describen esa parte de esa realidad que es la del lápiz. Entonces aquí, después de que nosotros modelamos ese lápiz como un cilindro y le asociamos una densidad y una masa, ahora la idea es revisar si efectivamente ese modelo que nosotros estamos haciendo se corresponde con la abstracción simplificada de esa realidad que es para nosotros el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una medición. En este caso, como la pregunta era cómo era cuánto valía el volumen, desde la teoría, cuando yo le asocio un cilindro y eso tiene un diámetro, un radio, una longitud, pues yo puedo calcular un volumen y ese volumen viene del modelo. Ahora, ¿cómo conecto el modelo con esa realidad? Pues simplemente tengo que hacer una medición experimental del volumen. Eso se hace simplemente sumergiendo el lápiz en agua. Cuando usted sumerge el lápiz en agua, entonces usted puede calcular ese volumen desalojado de agua y entonces usted compara esas dos cosas. Cuando las compara, mira si efectivamente dentro de barras de error esos dos valores se corresponden. Y si dentro de esas barras de error esos valores se corresponden, entonces su modelo es consistente con esa simplificación de la realidad. Es decir, su modelo explica esa parte de la realidad del lápiz. Y si yo me invento un modelo donde yo quiero saber, no sé, qué temperatura aguantaría la parafina, el grafito del lápiz, entonces pues allí me invento otro modelo, hago mis mediciones y si no resulta, pues me toca expandir el contexto de verdad a ver qué es lo que no estoy teniendo cuenta de esa simplificación y con la medición yo podría decir que ese es un modelo válido y ya. Es un modelo y si no me funciona ese modelo para otros lápices, entonces pues me tocaría revisar qué podría aumentar de conocimiento de verdad ahí en mi experimento y aumentar, es decir, modificar el modelo. ¿Qué sería lo rígido en esto? Que como usted se inventó este modelo para medir el volumen de un lápiz, entonces usted cree que ya todos los lápices del planeta y del universo usted los puede modelar con este modelo. Y la pregunta es, ¿eso sucede? La respuesta a esto es, necesitamos ser conscientes de que es un simple modelo y que lo estamos comenzando a rigidizar porque pensamos que esto se puede utilizar para cualquier medición del volumen de un lápiz. Si nos funciona el modelo en unos contextos de verdad bien, y si no nos funciona, pues se cambia el modelo y ya. Y eso es construcción de conocimiento, eso es hacer física en el aula, y con esto pues, lo que estamos haciendo es el proceso de conocimiento de una ciencia como cualquier otra, y es una necesidad, es un paradigma de observación y un modelo. Pues todo esto se trató de asegurar en el libro. Aquí comenzamos con un índice general del libro, donde la pregunta era lo que nosotros llamamos el nacimiento de la física, es decir, problematizar una situación. Si no problemamos una situación, pues no había pregunta, no tendríamos ninguna necesidad, entonces ¿para qué estudiamos esa situación? Es decir, necesitamos algo de conocimiento científico, es decir, el ejercicio epistemológico. Y la pregunta es un ejercicio extremadamente creativo. Y la construcción del modelo es aún más. Y inventarse cómo es la medición de esa realidad en relación al modelo, o si ustedes prefieren, desde el modelo hacia esa realidad, pues es aún más creativo, precisamente porque nadie nos dice cómo es. Y desde esa perspectiva, la idea del libro es no establecer verdades absolutas e ir construyendo de manera tranquila
el lenguaje que nos permita hacer modelamiento en física. Claro, aquí hay varias cosas. Pensarse, este texto es un texto introductorio en física y este texto se debe pensar para quién va a ser dirigido. Este texto se pensó dirigido a personas que están finalizando su secundaria y están comenzando su vida universitaria. Es decir, que no necesariamente es para personas que van a estudiar ingeniería, matemáticas, física, química, biología, ciencias naturales, sino en general para cualquier persona que va a estudiar cualquier cosa, ya sea desde el punto de vista tecnológico, técnico y profesional, porque pues está permeado por conocimientos bien particulares del bachillerato, donde lo que se requiere para la lectura de ese texto es que usted haya ya pasado por los cursos de séptimo, octavo y noveno, que son donde usted ve geometría, trigonometría, geometría analítica. Y ya con eso, ya usted podría tendría las bases de ese lenguaje matemático para poder asumir este libro. Generar una pregunta es una construcción extremadamente creativa. Describir una situación es algo que requiere creatividad. Aumentar esos modelos de descripción también se requiere de creatividad. Y en ese sentido, pues comenzamos con un modelo relativamente sencillo, que es el modelo de Newton. Se amplía a un modelo de movimiento relacional, donde se involucran otras cosas como es fuerza, trabajo y energía. Y después se aumenta más ese modelo hablando del movimiento rotacional. Y entonces los contextos de verdad se van aumentando sin perder de vista las necesidades ni los paradigmas de los cuales este modelo ampliado surgió. Y al final de eso, pues algunas aplicaciones y modelización de situaciones en mecánica de fluidos. Todo esto se hace con situaciones cotidianas para personas que en principio estarían en este contexto de verdad regional, digamos, para personas que estén viviendo mayormente en la ciudad, ¿sí? Y hay unos ejemplos de realidades que ellos pues, todo el tiempo, realidades con las que muchas personas interactúan todo el tiempo. ¿Y esas realidades cuáles son? Pues, permítanme aquí mostrarles algunas de esas realidades. Bueno, esta es la presentación del libro, Introducción a la Modelización en Física. Aquí está alguna parte del índice general, de la pregunta como eje fundante en el texto. Las preguntas las colocamos con unos signos de interrogación un poco más grandes, porque de ahí es donde nosotros comenzamos a establecer, a generar construcción de conocimiento. Y al inicio del libro pues damos un ejemplo de qué es el Higgs y cuál es el modelo de Higgs y cómo nosotros podríamos, con un ejercicio creativo, explicárselo a una persona que no tenga ningún conocimiento en partículas, ni en física experimental de altas energías, en fin, que de alguna manera pues da un ejemplo de que la creatividad surge de otras dimensiones que aun cuando usted sabe qué es el Higgs, explicárselo a otra persona es relativamente elaborado. Y eso significa que para que usted se lo pueda explicar a alguien, usted debe ser creativo. Y esa creatividad no necesariamente viene de esa dimensión intelectual. Viene de otras dimensiones de la mente que aún no conocemos y que necesitamos escudriñar, porque desde allí es donde nosotros podemos permear y hacer, o sea, crear cosas, crear modelos, crear máquinas, en fin. Estas palabras que estoy diciendo las tomé también de un físico, Murray Gell-Mann, donde él en un panel sobre creatividad, en el cual se encontraba con el Dalai Lama, otra persona que llamaba Eckhart Tolle, que es un tipo también, otro de esos gurús
para Europa que hablaban sobre la presencia, sobre el presente y sobre todas las enfermedades mentales que vienen de los sistemas de creencias rígidos. Entonces Gell-Mann le preguntaron que cómo fue que se le vino a la idea el modelo Quark, que el modelo Quark es el modelo que pues básicamente tiene funcionando a CERN, el gran colisionador de hadrones, y él dijo que pues él había estudiado mucho ese tema, que tenía algo en la cabeza, pero que le faltaba algo porque el modelo no le cuadraba. Y un día cocinando en la tranquilidad, relajado, fíjense que esto no es intelectual, simplemente él estaba tranquilo y le llegaron esas ideas que él dice que le llegaron a la cabeza y pudo construir ese modelo que revolucionó toda la ciencia del siglo XX y del siglo XX. Y sucede de esa manera. Usted tiene un problema, usted se lo pone al cerebro y usted deje tranquilo el cerebro le responde. Pero si usted comienza a atosigarlo con una cantidad de cosas, pues muy probablemente el cerebro no le hace las preguntas adecuadas para resolver ese problema. Y como ustedes lo sabrán, mucho de lo que hacemos en educación no necesariamente tiene que ver con esas propuestas de que un muchacho aprenda esto y que garanticemos que aprenda esto con esta actividad, sino es la idiosincrasia de las personas que muchas veces hacen intranquilo el sistema cuerpo-mente para que usted pueda aprender algo. Y eso está muy documentado en los libros de Humberto Maturana, donde nuestro sistema es un sistema autopoético, se autorregula. Bien, como la célula se autorregula, sabe dónde comer, en fin. Y parece ser que cuando un profe llega al aula y llega siendo autoritario, y llega siendo el observador del aula, no es participante, entonces los procesos de aprendizaje se vuelven muy largos. Cuando el profe se vuelve participante, esos procesos se vuelven relativamente cortos. Entonces, esos sistemas tienden a autorregularse. Y mucho de esa autorregulación tiene que ver con lo que usted tiene en la cabeza, con su sistema de creencias, con lo que ha vivido, vuelvo y repito, con su idiosincrasia. Entonces, a partir de todas estas ideas es que hemos construido el libro, diciendo que partimos de una realidad, nos inventamos un sistema físico y después la medicina. Al final de cada capítulo se tiene un texto donde se pregunta sobre qué aprendimos, algunas preguntas orientadoras no solamente para los estudiantes sino para el profesor, y unos ejercicios propuestos con varios dibujos que también otra vez dan cuenta de situaciones desde la vida real. De pronto, no sé, un muchacho en el campo no ha visto un juego de hockey de aire, una mesa de aire, pero de pronto sí ha visto, no sé, el canal de Panamá, qué sé yo. Entonces aquí también se trabaja con la construcción del lenguaje matemático. No se dice que es per se, sino se construye, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de esa construcción que tiene que ver con el momentum angular. El momentum angular, para que alguien lo construya, requeriría de derivadas, y esa construcción de momentum angular la hacemos simplemente con intervalos. Bueno, además de eso, seguimos con lo mismo, la realidad, el modelo y obviamente la medición, y algunas cuestiones que nos competen hoy día desde el punto de vista de la factización científico-tecnológica, como por ejemplo el lanzamiento de un cohete y cómo se pone un satélite en órbita, ¿cierto? O no sé, cómo nosotros hacemos que podamos subir un balde con una polea, o cómo podemos modelar el momento de inercia de un sistema de extractor de petróleo, y obviamente también son apuestas de modelamiento para hacer más explícito un tema, como por ejemplo la presión, y allí pues, nos inventamos un modelo de hojas, donde el modelo de hojas nos permite, desde nuestra perspectiva, hablar sobre el concepto de presión.
por qué un medicamento se tiene que aplicar con una jeringa y se tiene que aplicar de manera muy tranquila, bien despacio, ¿cierto? Y un modelo de explicación desde la física. Y bueno, otras cosas como por ejemplo el modelo de explicación de por qué un avión vuela, que tiene que ver con túneles de viento y perfiles alares, y esto nos introduce explicaciones relativamente sencillas de cómo funcionan estas cosas, pero siempre a partir de la pregunta, ¿cómo puedo modelar esta situación? Lo mismo aplicaciones de los tubos comunicantes, ya previo al estudio de que era un tubo comunicante y explicación de por qué, cómo es que funciona, por ejemplo, nuestro baño, o no sé, el canal de Panamá. ¿Cómo es que funciona el canal de Panamá? A partir de conocimientos bien sencillos de física, que obedecen a un modelo y que previamente hemos construido. Aquí, por ejemplo, hay un problema de abastecimiento de agua en una casa. Y entonces ahí se preguntan varias cosas sobre, como por ejemplo, qué altura debería tener ese silo para que el flujo que se obtenga ahí en la casa sea de tantos metros cúbicos por segundo. Cómo funciona, no sé, un strike. Y al final, pues un epílogo de conclusiones donde, pues, donde concluimos que es una apuesta de modelamiento para la enseñanza de la física, hacer física en el aula. Bueno, ¿y por qué este cuento de la alfabetización científico-tecnológica en el libro particular? Pues por lo que acabamos de decir, es un ejercicio de liberación. Es decir, si logramos que nuestros muchachos modelen su entorno, no que reciten las leyes de la física, que es extremadamente diferente, pues es mucho más fácil modelar su vida, ser consciente de lo que piensan, de lo que sienten, de su sistema de creencias, y pensamos que eso les daría y nos daría a todos un buen vivir. Pero esto parte mucho de los profesores, y es una apuesta a contener ese ejercicio creativo de sus estudiantes. Eso se sale de todo el contexto, no sé, tradicional de la enseñanza de las ciencias, porque ahora usted es participante del aula, usted se deja enseñar. Un muchacho le puede traer un modelo, otro muchacho le puede traer otro, y el profesor tiene que ser extremadamente creativo para asumir estos retos y colaborar con la elaboración de estos modelos. Claro, desde esa perspectiva del diálogo, no de convencer al otro de lo que yo creo que es, sino del diálogo entendido como los acuerdos a los que llegamos a partir de un contexto de verdad. Por eso, la construcción del conocimiento, la construcción del lenguaje del libro no es impuesta. La construcción del lenguaje de conocimiento científico, particularmente de esta introducción a la modelización en física, es construir. Claro, hay cosas que digamos que un 10%, un 15% de lo que nosotros hablamos allí, ya simplemente damos una definición y explicamos lo que significaría ese lenguaje, pero mayormente se construye tanto el conocimiento, el lenguaje científico desde la física, como el lenguaje matemático, para hacer una construcción de conocimiento. Entonces, la línea de alfabetización científico-tecnológica pues, implica que una persona letrada en ciencia, tecnología, no solamente es capaz de leer y escribir, sino de entender sobre ciencia y tecnología. O sea que esto debe permear en hacer hábil a las personas para aplicar lo que aprenden en su vida y tomar decisiones. Y esa es la definición que le da la UNESCO a una persona alfabetizada en ciencia y tecnología.
Y desde allí, ¿por qué orientada a profesores e investigadores? Pues porque los profesores son de quienes nuestros muchachos tienen el primer acercamiento formal a las ciencias. Pero, insisto, en que la alfabetización científica tecnológica no es disciplinar. Es interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. No necesariamente va a utilizar una cuestión particular de una ciencia. Es un compendio de muchas cosas que desde la perspectiva del grupo, pues es lo mínimo que debería tener una persona en esta era de la información y la comunicación, de conocimiento alrededor de su contexto. Pues porque nos movemos en las máquinas. Ahorita nos estamos comunicando por este computador, pero esto hay muchas más cosas del computador. Está la red celular, está la persona que programó el router, está la persona que colocó las antenas para que nos podamos comunicar, está la persona que diseñó esta interfaz con la que nosotros estamos comunicando, en fin, una cantidad de cosas. No estamos diciendo que nos vamos a volver expertos en cada tema, no se trata de eso, pero simplemente se trata de que asumamos el conocimiento de algo que va a acompañarnos toda la vida, particularmente el computador, y es que con el computador nosotros podemos tener ejemplo de cómo funcionan muchas de las máquinas que nosotros utilizamos hoy en día. La alfabetización científica tecnológica está orientada a temas en ciencia y temas en tecnología, orientada a profesores e investigadores para que ellos las utilicen en sus investigaciones, bajen la curva de aprendizaje de temas específicos en sus investigaciones, pero además, como profesores, bajen ese conocimiento al acceso de las personas en general. Muchas de esas preguntas que nosotros nos hicimos, cómo alfabetizar, para qué alfabetizar, por dónde alfabetizar, qué son recursos educativos para alfabetización científico-tecnológica, qué metodologías de desarrollo, eso fue nuestra motivación para hacer toda esta línea de investigación en alfabetización científico-tecnológica, y ya hemos avanzado en esto respondiendo muchas preguntas que están consolidadas en varias publicaciones que no tenemos, particularmente en la que les acabo de mostrar del libro de Introducción a la Modelización de Física, Alfabetización Científica-Tecnológica. Bueno, esto nació de hablar con un profesor de la licenciatura que se llama Marieli González, y él nos decía que alfabetización científica tecnológica había mucho texto teórico, pero que nadie hacía nada, nadie hacía recursos tecnológicos en video, libros, en fin, que dieran cuenta para bajar las curvas de aprendizaje en temas de ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, pues nada, comenzamos a trabajar con nuestro público objeto, que fueron profesores investigadores, y a partir de todo eso, pues encontramos algunas características que se sugieren deben ser tenidas en cuenta a la hora de producir estos textos, estas herramientas, estos recursos para la alfabetización científica tecnológica. Y uno de ellos es impajitablemente preguntarse a quién va a dirigir. Muchos de los textos en alfabetización científico-tecnológica, muchos de los textos que se escriben en maestrías y doctorados están orientados al quien escribe. No se orientan a una persona, a un lector particular. Después, con el tire y el afloje, comienzan a escribirse de manera que ya el autor comienza a pensarse que sí, que efectivamente va dirigido a un público. Claro, pero ¿qué público es? Son 2 o 3 expertos en el tema. Bien, y de pronto a los expertos les gusta como usted escribió, pero el público es importante para poder hacer transferencia de conocimiento. Y esa es una de las cuestiones particulares de la alfabetización científico-tecnológica, que termina siendo social, por ese ejercicio de liberación, de quien no sabe al que sabe.
Otro que nos encontramos es cuál es el objeto del texto. El autor necesita tener claro cuál es el objeto del texto. Y el objeto del texto se responde en términos de necesidad. ¿Cuál es la necesidad de escribir ese texto? Pues para muchas personas que hacen maestría y doctorado es simplemente graduarse, pero la idea es que tenga una necesidad particular en términos de enseñanza, de aprendizaje, de cosas, de conocimiento, de transferencia de conocimiento. Y una bien importante es si ayuda o no a la formación de profesores investigadores. Entonces, obviamente, tiene que ver con la necesidad. O sea, que un recurso de esta alfabetización científico-tecnológica debe obedecer a una necesidad bien particular. Bueno, ya después de esto, ahora hay que pensarse una estructura en el contenido, teniendo en cuenta la necesidad, teniendo en cuenta el contexto de verdad, teniendo en cuenta el público objeto. Y pues allí aparecen cuestiones ya que son netamente de la escritura, que es coherencia, hilación y obviamente la pertinencia. Y la pertinencia con respecto a la realidad del proceso investigado. Ahora pues el tipo de texto habrá que clasificarlo, si es un texto científico, informativo, literario, didáctico, en fin. Y los tipos de gráfico, referencia y tablas de los símbolos terminan siendo algo bien importante porque eso debe obedecer a cumplir con resolver la necesidad de alfabetización. Entonces, ¿qué hemos hecho en el grupo? Pues a partir de todos estos escritos, donde hemos trabajado fuertemente en la escritura de estos textos, y no solamente de estos textos, sino también de otros recursos como recursos de software y como tutoriales, videotutoriales, pues este trasegar por el ejercicio de elaboración de todos ellos, pues más o menos tiene que ver con estos 5 ítems que les muestro acá. Entonces, uno de ellos fue hacer un recurso educativo para la enseñanza de la física de unas interfaces gráficas de usuario programadas en Root. Resulta que Root es un software que utiliza el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y que no se ha utilizado para la enseñanza de la física. Había una necesidad primordial porque desde el punto de vista computacional este software es extremadamente robusto para lo que nosotros hacemos en física y podría ser una apuesta también para la enseñanza de la física. Y con esto el problema era cómo bajamos este software de esa nube de investigación científica de alto turmeque por allá en CERN, ahora profesores de universidad y profesores de la básica, para que ellos pudieran de alguna manera incentivar en sus muchachos el tema de la programación o por lo menos el uso de estas interfaces gráficas. Eso fue de los primeros libros que comenzamos a trabajar. Y bueno, allí seguimos muchas de estas pautas que les cuento sobre el público lector, sobre cómo tenía que estar diseñado las gráficas, cuál es la necesidad, en fin. Y también para otra necesidad que se planteó en su momento y era de los profesores universitarios y profesores posgrados de física, de cómo se hacía el paso de Schrödinger a Dirac, de la ecuación de Schrödinger a la ecuación de Dirac, de una ecuación que no contiene partículas y antipartículas a una ecuación que contiene partículas y antipartículas. Y vimos que muchos profesores y muchas personas que comenzaban con este tema pues se quejaban porque no tenían un hilo conductor de todo esto. Entonces lo que quisimos hacer, que fue una necesidad, es mirar qué pasaba, cómo era que esa ecuación de Schrödinger mutó a una cosa que le llamamos la ecuación de Dirac. Bueno, en realidad la ecuación de Schrödinger es una cosa, la ecuación de Dirac es otra, simplemente que el trasegar de una ecuación a la otra pues tuvo una cantidad de implicaciones filosóficas
matemáticas y obviamente físicas, que son importantes para el estudio particular de la física en carreras de física, de ingeniería y de estudios de posgrado en estas áreas de matemáticas, física y numérica. Además de eso, hay también hubo una necesidad sobre un tema en su momento que fueron sistemas restivos, una carrera allí por encontrar un elemento que particularmente no se encuentran los elementos eléctricos normales que nosotros enseñamos en física, que son los memristores, y hubo una comunidad bien particular que requería de hacer un estudio documental alrededor de eso. Entonces se hizo un estudio documental. Y otro libro que es el de Radiación Materia, Jan for Hands On, escrito por el profe Jorge García Fareta, y como coautores pues estoy allí con el profesor Diego, una colaboración con el doctorado de ingeniería, y es que es un software extremadamente utilizado para personas que hacen física médica y hacen dispositivos para medicina, particularmente para imágenes diagnósticas. Entonces este GEAN se utiliza como un software, pero un software para hacer estos diseños. Desafortunadamente la curva de aprendizaje de GEAN es larguísima porque uno de los primeros ejemplos tiene el orden de 16, 18 códigos. Entonces lo que quisimos fue hacer un texto orientado a estudiantes de ciencias básicas y profesionales para bajar la curva de aprendizaje de este software. Y lo que encontramos fue que generalmente cuando uno comenzaba con ese software uno se demoraba por unos 6 meses, 7 meses más o menos en hacer estas simulaciones, y ahora con este documento encontramos que ya la curva de aprendizaje es más rápida y los muchachos se demoran del orden de 1 o 2 meses estudiando este tema. ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de la investigación científica? Pues que bajan los costos de contratación de personal. Es decir, no tengo que pagarle a estas personas durante un tiempo exagerado para que aprendan cosas, sino que hay una transferencia de conocimiento mucho más rápida y se pueden hacer otro tipo de cosas en la investigación. Eso es un ahorro en la investigación. Obviamente también hemos desarrollado software científico y software educativo. El que ustedes ven acá es un software que se hizo para ilustrar un experimento en física que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, y es el de Money-Maxwell. Aquí pues hablamos de entropía, hablamos de velocidades de las partículas, bueno, en fin. Y esos diseños de software pues están asociados a una documentación en particular que corresponde a una matriz de trazabilidad. Es importante que estos textos, que estos recursos estén extremadamente documentados para poder acercar a ese público objeto a alfabetizarse científica y tecnológicamente en estos temas. Aquí pues uno de los softwares que presentamos es el que les acabo de mostrar, el de Money-Maxwell, del profesor Sebastián Yepes. Hay otro que tiene que ver con un proceso 2A2, que es para el estudio de reacciones de partículas. Y es difícil ver estos centros de masa, es difícil hacer esos cálculos porque requieren el computador. Entonces, pues esto baja muchísimo la curva de aprendizaje en estos temas. Y además de eso, de este software también sale un artículo para personas que recién comienzan en análisis de experimentos en aceleradores en el mundo. Y eso pues nos ha pasado a todos, es una necesidad. Donde usted llega a esos centros de investigación y resulta que nadie ha escrito nada de cómo uno puede afrontar un experimento de esos. Y entonces uno se demora un año entendiendo qué diablos es
el análisis de datos, y con ese artículo y con ese software, pues podemos entenderlo en orden de 1 o 2 meses, y con eso pues bajamos la curva de aprendizaje y nos dedicamos a otras cosas en la investigación científica, que también nos ayuda mucho. Y obviamente esto también se baja al término de la educación en carreras de física, licenciatura en física e ingeniería. Bien. Y hay otros softwares que tienen ese ejercicio científico educativo, donde eso fue un trabajo de ingeniería, manual técnico del software científico Wind Design, pues porque hay una necesidad en el país, y es de obtener electricidad a partir de recursos energéticos que sean gratis, en este caso sol o aire. Hay regiones en el país donde la apuesta a la energía eólica es importante y están desconectados de la red eléctrica nacional. Es importante tener en cuenta que para que usted pueda de alguna manera dimensionar su sistema eólico, donde usted se encuentra en un sitio que está desconectado a la red, pues tenga alguna aproximación técnica profesional a esto. Este software se diseñó con el profesor John Jairo Guerrero Moreno, ingeniero eléctrico, el profesor Diego Julián Rodríguez y mi persona, para acercar a una persona que quiere hacer una construcción de estas a cómo sería el cálculo y la dimensión de la eólica que requeriría. Y además de eso, pues es científico, pues porque podemos utilizarlo para diferentes diseños y de pronto con esos resultados hacer investigación de cuál sería el modelo más óptimo para una región particular, dependiendo de una rosa de los vientos y de un perfil de clima eólico. Bueno, pues ya se hacen cuestiones ahí técnicas. Entonces, con este ejercicio de apropiación de las tecnologías de información y la comunicación, de la alfabetización científico-tecnológica, como un proceso de creación, donde hacemos apropiación de conocimiento científico, no necesariamente específico de un área particular, sino de varias áreas, pues encontramos que tiene su asiento en esos ejercicios creativos. Una necesidad que tuvimos en algún momento con un profesor que nos dictó el curso de termodinámica ya por allá en la licenciatura en 1900 y pico, ya hace unos años, el profe nos preguntaba cómo hacíamos para explicar en un curso de bachillerato la velocidad de partículas al interior de un gas. ¿Cómo haríamos un laboratorio en el aula para dar cuenta de esa velocidad de partículas, de la distribución que siguen esas partículas, de la distribución de velocidad que siguen esas partículas? Entonces ustedes pueden ver aquí, en esta parte, que ese fue el setup experimental que se utilizó. Y ese setup que se utilizó, pues, es horrible, ¿no? Llevarlo al aula, esa es la parte creativa. Entonces, esto lo llevamos al aula simplemente con una botella de gaseosa, unas partículas de icopor, y aquí estos segmentos que están dibujados en un papel paja, y encima de él hay un contact. Entonces lo que hacíamos era simular el horno, simular la temperatura, simplemente subiendo y bajando el émbolo, y cuando subíamos y bajamos el émbolo en una cadencia relativamente constante, encontrábamos esta distribución de partículas, y esa distribución de partículas obedece a la velocidad con que se dan las partículas. Relacionábamos es la longitud desde el orificio en el plano, en donde llegan esas partículas, y encontrábamos estas distribuciones. Y estas distribuciones guardan la forma de la distribución de Maxwell-Boltzmann, que nos dio unos ajustes de chi cuadrado del orden de 2. Sí son un poco grandes, pero para este ejercicio didáctico pues funcionan, y funcionan muy bien. Pues claro, todo esto fue gracias a varias cosas, ¿no? Y es que se requieren personas para hacer esta cuestión de alfabetización científica y tecnológica. De nuestra fuente de recurso humano fue la licenciatura en física, primordialmente,
y particularmente la maestría en educación, en un seminario que hemos trabajado desde 2017, que es un seminario de énfasis en la maestría, y este énfasis es el de ciencias de la naturaleza y la tecnología. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos allí? Y es que la idea era cómo hacer la alfabetización científica tecnológica orientada a profesores teniendo el grupo de profesores en el seminario. Y lo que encontramos es hacerla como se han construido las ciencias. Práctica empírica, documentación de lo que uno hace en la práctica empírica y después hacer la práctica tecnológica a partir de la documentación que uno ya hizo de esa práctica empírica. Así es como simplemente nosotros construimos ciencias. Claro, esta práctica tecnológica es una práctica reflexiva y mejorada de esa práctica empírica. Entonces, a partir de esto, de práctica, teoría, práctica, es que nosotros comenzamos a darle asiento teórico a todos estos temas de construcción de recursos en la alfabetización científico-tecnológica orientada a profesores investigadores. Y aparecen cosas excepcionales, como por ejemplo, cómo se construye un texto de radiación materia, donde se tiene que bajar un software que es realmente complicado, y se establecen modelos de aprendizaje de estos temas y modelos de autogestión del conocimiento. Y los modelos de autogestión del conocimiento son bien importantes en la alfabetización científico-tecnológica, porque eso tiene que ver con la autorregulación de la persona que los lee, la persona que entra en contacto con ellos. Obviamente estos textos en la alfabetización científico-tecnológica, algunos son simplemente textos y otros requieren la parte práctica, como este que les estoy presentando, requieren del computador. Entonces, una de las condiciones particulares para generar recursos de la alfabetización científico-tecnológica de manos a la obra, de hands-on, es que tiene que funcionar. Y a partir de eso, nosotros pensamos que estos recursos deben asumir una posición que van a ayudar al lector a autogestionar su conocimiento. Y allí, pues necesitamos darle una cantidad de herramientas. Entonces, este texto, además de que muestra la amplificación de la simulación, muestra otras cosas que pensamos van a ayudar a su autogestión. Por ejemplo, el conocimiento del sistema operativo donde se va a instalar, cómo se va a instalar el software, los problemas que podría tener el software y el paso a paso de la construcción de la simulación. Claro, la idea es acercarlo lo más que podamos a que esa curva de aprendizaje sea la más corta posible para él. Pero para ello lo ubicamos en un público particular que debe tener unas condiciones particulares. Si esas condiciones no se cumplen, entonces le solicitamos al lector que las vaya cumpliendo a medida que va leyendo el texto. Porque ese fue el diseño de ese texto particular, en este caso de este texto, que nos da cuenta que efectivamente vamos a tener el mejor uso de este texto y es en que se cumplan esas condiciones particulares de cómo se diseñó, y eso esperamos que devenga en una mejor autogestión de ese conocimiento y obviamente las curvas de aprendizaje. Aquí una de las necesidades que surgió del seminario con los profesores, llevamos más de 60 profesores, por el estudio lo hice fue con 46, es que los profesores de ciencia tenían un problema y era cómo llevar el laboratorio al aula. Entonces nuestra pregunta en términos de necesidad es, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a los profes a bajo costo que de alguna manera motiven a sus estudiantes, que ellos también se motiven para que ellos puedan censar variables físicas, biológicas, químicas, las que requieran para poder llevar a cabo laboratorios de bajo costo en el aula? Y una respuesta pues fue Arduino. Entonces Arduino
Arduino es un sistema que me permite, a partir de sensores muy baratos, un laboratorio de estos puede llegar a costar 10, 20 mil pesos, 15 mil pesos, se puede llevar a la casa, puede trabajar con los profes, puede trabajar con los papás, y era todo un reto. Entonces, a partir de eso, pues hicimos un trabajo de grado con el profesor José Luis Paternina, que es el autor principal, y obviamente con el profesor José Jesús Paternina Naya, que fue quien nos revisó partes del libro, para hacer un texto que bajaba la curva de aprendizaje de estos temas. Y esto, pues, nos ayudó con varias cosas, con que el profesor se enganchara, y además de eso, con que el profesor se enfrentara a su propia alfabetización científico-tecnológica, instalar software, instalar sistema operativo, conocer Arduino, y después de todo eso, armarse toda la película para poder entregarle a los muchachos las prácticas en sus colegios, en sus aulas. Y bueno, esto tiene todas las aristas que ustedes quieren. Entonces, el estudio de caso pues fueron seminarios de alfabetización científico-tecnológica, y lo primero que nosotros queríamos proponer era el conocimiento del computador como eje transversal de todo el tema de alfabetización científico-tecnológica, porque el computador es la herramienta que nos está acompañando, y así es como funcionan muchos de los sistemas en el mundo. Es simplemente sensan, traducen al lenguaje de máquina y hacen alguna tarea. Eso no es lo que podemos del computador. Claro, aquí habrían cosas que necesitábamos también revisar desde el punto de vista de lo que nos competiría en términos de educación, que son los medios y mediaciones en la fabricación científica tecnológica. Obviamente la transposición didáctica del conocimiento tecnológico, es decir, que lo que nosotros hayamos aprendido, pues lo podamos utilizar para nuestra vida. Y algo bien particular, que no era solamente de filosofar sobre qué sería la comunicación usuario-máquina, sino también de la práctica tecnológica y la práctica empírica de comunicarnos con la máquina. Entonces, en estos seminarios pues, han participado 46 profesores, en su gran mayoría 46 participantes entre profesores y profesionales, la gran mayoría profesores. Y bueno, ahí estamos revisando estas cifras. Y digamos que el conocimiento del computador, algunos habían manejado el sistema operativo, otros no, pero era bien precario, y sí pues manejaban estas herramientas de ofimática. Además de eso, pues, la primera parte del seminario cursó con la instalación del sistema operativo y obviamente la documentación del proceso de instalación de software de todo esto. Quiero contarles sobre el modelo de Kubler-Ross. Entonces, el modelo de Kubler-Ross dice que cuando usted entra en frustración, entonces hay fases de negación, ira, negociación, depresión, aceptación, otra vez ira, otra vez negación, en fin, en fin, en fin. Es decir, cuando usted piensa, porque cuando su realidad no se corresponde a lo que usted piensa, entonces usted entra en este proceso de negación, ira, negociación, depresión, en fin. Como si ustedes, no sé, una decepción amorosa. Entonces, en esa decepción amorosa, usted entra en negociación, ira, depresión, otra vez vuelve a aceptación, y al final, pues, hay una cantidad de sentimientos ahí encontrados de frustración y impotencia. Entonces, eso mismo sucede cuando usted ha instalado un sistema operativo. Usted comienza que no le funcionó, comienza a sentirse mal, que usted no sabe, que es que usted no tiene conocimiento de nada, en fin, y toda esa idiosincrasia que usted se mete para no estar tranquilo y aumentar el tiempo de aprendizaje de esas cosas. Entonces, con todo esto, con el aprendizaje de instalación del sistema operativo, pues se socializaba en términos de ahora un desarrollo de un recurso de TI, y particularmente se sugería que fuera un videotutorial. Y recuerden que los videotutoriales no solamente que usted se pare enfrente del computador y haga lo que tiene que hacer, ese ejercicio actoral, sino además de eso, usted tiene que preparar el software en que va a editar el tutorial, pensarse cómo debe ser la realización del tutorial, la cadencia de la voz, y bueno, una cantidad de cuestiones particulares en la realización de videotutoriales. Entonces, cuando las personas hicieron toda esta realización de instalar sistema operativo, además de eso hacer el videotutorial, pues desde lo técnico
hubieron muchas cosas importantes como por ejemplo el uso del computador, uso y manejo de software de edición, de audio, aplicaciones, en fin, donde les daba a esas personas el ejercicio de liberación en términos de que no sabían cosas y ahora ya las saben. Y bueno, desde lo profesional, varias cosas con respecto, por ejemplo, a la solvencia en el discurso, uso de muletillas, respiración al hablar, pérdida del miedo escénico, motivación personal, ahorro de la voz en el aula de clase. Es decir, usted ponía este videotutorial, usted realizaba su videotutorial, ojo, en términos de necesidad, no sé, alguna profesora de biología quería explicar sobre el funcionamiento del microscopio. Entonces iba por grupo y explicaba el funcionamiento del microscopio. Ya cuando llegaba otra vez al primer grupo, el grupo le repetía, profe, hágame un favor, es que no entendí esto, no entendí aquello. Entonces la profe volvía a repetir. Entonces se solucionó con un videotutorial. El videotutorial se puede repetir las veces que quiera y con esto nuestros estudiantes ya no preguntaban cosas extremadamente generales, sino preguntaban cuestiones bien específicas. Claro, las personas que estaban desarrollando estos videotutoriales pensaban que eso era más trabajo, pero cuando vieron que el costo-beneficio era alto, es decir, que ahorraban en voz, ahorraban en trabajo, ya les tocaba trabajar todas las horas que trabajaban, sino se ahorraban mucho tiempo de trabajo, es decir, para descansar también, porque hasta se llevaban trabajo a la casa. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación les permitió, pues, además de relajar una cantidad de procesos al nivel psíquico, pues descansar. Y además de eso tenía un impacto importante en los muchachos, porque los muchachos ya comenzaban a hacer preguntas bien puntuales de los temas que ellos querían trabajar. Y claro, el profe ya no se veía como la persona externa al aula, sino participante del aula. Y eso relajó sus procesos de calificación y relajó sus cuestiones autoritarias en torno a la presentación de un tema o de cómo él se ve frente a sus muchachos, ¿no? Eso fue maravilloso, pero además de eso sucedió algo bien particular, y era que ellos veían cómo los procesos de autoorganización al interior del aula se van mucho más fácil, mucho más tranquilos cuando ellos se involucraban con los muchachos que cuando no se involucraban con ellos, es decir, cuando eran objetivos al aula. Muchos no estaban dentro del aula. Y claro, el profe aquí ahora como participante del aula, los muchachos en ciencia y tecnología ya comenzaban a aumentar su conocimiento. Claro, el profe era la primera persona que los invitaba al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un ejemplo que les puedo dar es el uso de Tracker. Tracker es un software que me permite capturar video y hacer análisis de video. Entonces el profe lo que hace es un videotutorial alrededor de eso, se lo pasa a los muchachos y los muchachos comienzan a utilizar ese videotutorial para saber cómo se utiliza el software y para un ejemplo de aplicación. Y ya después los muchachos comienzan por ellos mismos a hacer un poco de cosas que comienzan a realimentar al profe. Y el profe se deja enseñar, porque él no sabe qué es lo que está haciendo el muchacho, y el muchacho comienza a explicarle y comienza de alguna manera a decirle, profe, mire, eso es lo que estoy haciendo, y eso termina siendo una motivación no solamente para el muchacho, sino para el profesor. El profesor comienza a meterse en el aula con todo este ejercicio de elaboración de recursos del proceso científico tecnológico. Bueno, y hay otro sinnúmero de cosas que podría contarles acá alrededor de todos estos videotutoriales. Entonces, una de las necesidades que surgió también fue hacer metodologías de desarrollo de videotutoriales. Aquí en 2018 se llevaban ya un tiempo, fueron hechas por Cristian Hurtado, Juan Pablo Hunda, Luisa Jaramillo y Mauricio Cuesta, sobre uso y manejo de algunos softwares particulares para poder acercarnos a algunas metodologías de realización, y esas metodologías de realización pues tenían unos modelos de realización donde se pensaban ejes actores en el ejercicio de estos videotutoriales,
Algunos planteaban el autor, el software, el público, otros plantearon el programa, el autor y el público objeto, y establecieron algunas relaciones y definieron estos modelos de desarrollo de tutoriales. Y además de eso, pues daban unos diseños metodológicos para el desarrollo ya de la creación de los videotutoriales. Entonces, en este caso, había que pensar cuál es el público objeto, el programa y el autor, hacer un bucle ahí donde nos orientaba en cuál era el objeto del videotutorial, y a partir de eso se hacía un guión y se hacía una edición. Y el diseño metodológico para el público objeto era mirar si tenía conocimientos previos, si no tenía conocimientos previos, en fin. Y para la creación del guión, pues también se hizo una cuestión metodológica. Entonces, mucho de lo que nosotros vimos en la alfabetización científico-tecnológica orientada a profesores e investigadores después de 11 años es que nuestros intelectuales profesores están extremadamente resistentes a salir de la zona de confort. O sea, y no es por un bienestar, es por simplemente la comodidad. Entonces, nosotros hicimos unas entrevistas a los profes antes del seminario y después del seminario, y la palabra más usada antes del seminario fue la palabra miedo. Y es un miedo psicológico. Entonces nos encontramos con que profesores, cuando les decíamos que necesitábamos instalar el sistema operativo, en las bitácoras comentan los procesos de angustia, de frustración. Ni siquiera habíamos comenzado ya a instalar el sistema operativo cuando ya esos procesos en la mente comenzaban a permear la psiquis de los profesores. Y estoy hablando de profesores porque ellos son los que de alguna manera vamos a tener el primer acercamiento en ciencias y en general en muchas cosas de la vida, pues por la misma experiencia de los profesores. Entonces este miedo no era un miedo fisiológico, no es que te voy a matar y tienes que correr, no, es un miedo psicológico. Y ese miedo psicológico dura muchísimo tiempo, años. En este caso duró 2 o 3 meses solamente la instalación del sistema operativo. Y ahí mostraban en sus bitácoras muchas cosas alusivas a esta cuestión del miedo. Entonces es un tema primordial porque no tiene que ver con la instalación de software ni cómo es la concepción de usuario-máquina, de cómo la comunicación usuario-máquina, ni del uso y manejo de Arduino ni nada. Comienza a permearse por simplemente la psiquis de las personas. Miedo, estrictamente miedo. Entonces, antes del seminario, pues una resistencia, un miedo psicológico, una visión limitada, temor, en fin, pero después se acepta una cantidad de vacíos. Hay una motivación particular, se reconocen a los estudiantes y desde el docente, bueno, en fin, se pierde el miedo al cacharreo, bueno, en fin, y se liberan los procesos de calificación, por ejemplo. Los procesos de calificación se vuelven mucho más relajados, mucho más tranquilos. Entonces, claro, pues con todo esto necesitamos hablar de algo bien importante y es cuál es el impacto que tenemos como profesores, como investigadores en la comunidad. Y esto generalmente... ¿Sí? Hola Julia, qué pena interrumpirte. Es que tengo una observación acá de parte de Rita sobre, bueno, que estamos de tiempo, nos quedan, bueno, ya estamos pasados 15 minutos. Qué pena interrumpir así, Julián. ¿Cuánto te faltaría? Más o menos. 4 minutos, ya con eso termino. Vale. Qué pena, muchas gracias. No, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el índice, el impacto que nosotros tenemos? Entonces, generalmente el índice H se mide en qué tantas veces usted se ha sido citado, pero el impacto que nosotros tenemos es otro, y es mucho más amplio que este que habla Google. Y el caso del profesor de sociales que requiere trabajar en energías renovables con Arduino, que no sabía nada de Arduino, que trabaja en ciencias sociales, y entonces fue un boom porque él se sentía maravillado y motivado porque pudo, con esos textos que hicimos, funcionar y trabajar con los muchachos. Pero el caso de la profesora Franci es un caso de muchachos entre 14 y 17 años
todos con problemas sociales afectivos, los que se puedan imaginar ustedes, pero los que se puedan imaginar, drogadicción, robo, en fin, del IED de Antonio José Uribe. Y entonces en un encuentro de robótica, ellos fueron los ganadores en todas las categorías. Y eran niños que estaban descolarizados y que los volvieron a escolarizar. Entonces, en general, pues, aquí hay muchas conclusiones, particularmente entendiendo que el modelamiento es una oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan sobre su creatividad. Hay posibilidades e implicaciones de la realidad en situaciones físicas que son extremadamente infinitas y esto pues propone un reto al profe. Y además de eso, pues desde una concepción primigenia, este documento propone una tarea profesor-estudiante-texto para llevar a cabo el acto creativo de modelar, donde pues ahí el maestro se asume como una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y le ofrece autorregular su práctica pedagógica. Y se autorregula su práctica pedagógica por pues, bajarse del sistema de creencias tan rígido. Entonces, en ese contexto, termino con una frase del profesor Kubrick de la Semana de Enseñanza de la Física, que la modifico un poco y también viene de Einstein, ¿no? Es más difícil dividir una partícula sin estructura que quitarse un prejuicio de la cabeza. Y mucho de lo que hacemos a nivel intelectual no nos da pie para mirar otras dimensiones de la mente donde podamos relajar nuestro sistema de creencias y entender que todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ver con la tranquilidad del ser humano, tienen que ver con la idiosincrasia del ser humano, más allá de dar cuenta, de aprendernos textos, de aprendernos leyes, de aprendernos citas, en fin, referidas al conocimiento científico. Les agradezco mucho la escucha y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Julián, por esta muy interesante charla. Es impresionante pues la cantidad, la trayectoria del grupo en esta alfabetización científico-tecnológica y pues sobre todo bastante trascendentes en relación con el problema del aprendizaje, en relación con el problema de la realidad desde el punto de vista no solamente epistemológico y filosófico, sino también en el sentido de ser materializado en iniciativas concretas como nos mostró a lo largo y ancho de toda la conferencia. No sé, Tati, si tenemos preguntas y tiempo para hacer alguna pregunta de la audiencia en los canales. Bueno, profe, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en Facebook, que es donde se está transmitiendo por el momento. Solamente hay un saludo, buen día, pero no tenemos preguntas. Hay 20 espectadores y no hay preguntas. Ok. Bueno, pues de mi parte habrían algunas preguntas, pero entiendo también que nos hemos pasado ya de tiempo. Teníamos previsto 1 hora y media, pero de todas maneras, Julián, si en caso digamos, de alguna pregunta para la audiencia, si nos deja el correo electrónico, bueno, igual nosotros lo tenemos, pueden contactarnos a la unidad de investigaciones directamente, al correo del comité o al correo del profesor Julián Salamanca. Con mucho gusto. Claro. Sí, y pues hacemos llegar con mucho gusto las preguntas y los comentarios. De nuevo, pues agradecerle, Julián, la deferencia, la pasión pues de este trabajo puesto acá con tanto tiempo, tanto trabajo, dedicación, pues habernos compartido no solamente el trabajo hecho en el marco de el año sabático, sino pues toda la trayectoria académica que tiene el grupo en relación con este interesante tema de la alfabetización científico-tecnológica. Pues a todos los que nos acompañaron también muchísimas gracias, por supuesto muchísimas gracias a Tatiana, a Judy de Rita, a Pilar Méndez, la coordinadora del Comité de Investigaciones,
y los esperamos entonces en la próxima entrega. A Johanna. A Johanna. Johanita también, claro que sí. Vale, pues entonces muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario, el próximo encuentro del Seminario Permanente de Investigación. Muy buenas tardes a todos. Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.